Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tú estás aquí con nosotros, porque nosotros estamos aquí contigo, por tu presencia en este lugar. Oramos para que la palabra que va a ser predicada, extendida, compartida, sea rema a nuestros corazones y cumpla el propósito y el objetivo que tú te has marcado para con nosotros, en tu amor y en tu gracia, en este retiro que tenemos. Ayúdanos a estar despiertos y recibir en nuestro espíritu y en nuestra mente las verdades y las palabras y las frases que tú quieres imprimir en nosotros para el cumplimiento, como hemos dicho, de tu propósito y de tu voluntad, que es lo que queremos hacer en esta mañana. Te lo pedimos, Señor, ilumina nuestra mente, enciende nuestro corazón, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Juan capítulo 6, versículo 2. ¿Vamos a poder poner ahí en la pantalla? Gracias. Dice la palabra del Señor así, Juan capítulo 6, versículo 2. Vamos al 1. Dice, después de esto Jesús fue a la otra orilla del mar de Galilea, o sea, de Tiberias, y le seguía una gran multitud. Le seguía una gran multitud porque veía las señales que hacían los enfermos. Pero en este mismo capítulo, en el capítulo 6, si nos vamos hacia el final, en el versículo 66 del capítulo 6 de Juan, vemos lo siguiente. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con él. En el mismo capítulo, al principio, multitudes, junto con los discípulos, seguían a Jesús, porque veían los milagros que él hacía. Pero en el mismo capítulo, al final del capítulo, encontramos que multitudes, incluidos sus discípulos, se apartaban del Señor y ya no le seguían. Curioso, ¿no? Curioso. Entonces, esto me llamó la atención porque, como os decía ayer en la introducción de este tiempo, ilusionarse es fácil. Tener entusiasmo es fácil, pero perseverar ya no es tan fácil. Perseverar no es fácil, humanamente hablando, hablo. En el mismo capítulo, insisto, multitudes seguían a Jesús y en el mismo capítulo, multitudes se apartaban del Señor. Incluidos muchos, como pone aquí, de sus discípulos. Y todo esto tiene su culmen cuando llegamos a Marcos capítulo 13, creo que es, o 14, y dice que multitudes, esas multitudes que antes perseveraban y seguían a Jesús, ahora gritan, crucifícale, crucifícale. Esas mismas multitudes que seguían a Cristo. Perseverar es fácil cuando nos convertimos, cuando somos llamados al ministerio, cuando hemos recibido un milagro del Señor, cuando hemos sido bendecidos, cuando vemos las cosas buenas que tiene la obra del Señor. Entonces, ahí se convierte la perseverancia o el entusiasmo en algo fácil, o en la perseverancia incluso. Pero perseverar es difícil, ¿por qué? Porque casi nunca, y digo bien, fijaos en las palabras, perseverar es difícil porque casi nunca hay una relación inmediata entre el esfuerzo invertido y el resultado conseguido. Perseverar se hace difícil a veces porque no hay una relación directa entre el esfuerzo invertido, la energía que yo tomo en hacer algo y el resultado que obtengo. Queremos resultados inmediatos. Y como la mayoría de las veces no es así, entonces vienen las dificultades en la perseverancia. Y nos asaltan entonces las dudas, las tentaciones y la perseverancia peligra. Es decir, entre la energía invertida y el resultado que obtengo hay un tiempo. No es inmediato. Y hoy en día vivimos en una sociedad donde todo lo queremos inmediato.
Por tanto, en ese sentido y en ese aspecto, la perseverancia corre peligro. Entonces uno hace un esfuerzo, pero no obtiene inmediatamente el resultado. Uno da, y los que estamos en el ministerio lo sabemos, pero no recibe de momento. Y entonces ahí es donde es puesta a prueba nuestra paciencia y nuestro compromiso, nuestra resistencia y nuestra perseverancia. ¿Y quién se aprovecha de esto? El enemigo malo. El enemigo malo se aprovecha de que no hay un resultado directo entre la siembra y la siega. Y los agricultores saben muy bien de esto, ¿no? No me quiero meter en predicaciones de nadie, pero el agricultor sabe que tiene que salir a sembrar y va a tener que esperar el tiempo determinado para que esa semilla pueda salir a flote o brote. Y en ese tiempo, en esa espera, pueden ocurrir muchas cosas. Puede venir una riada y llevarse todo lo que hay, como ha ocurrido aquí en Valencia, donde los agricultores se han quedado absolutamente sin nada. Pero el agricultor sabe que pueden venir esas cosas, lo sabe. Fenómenos climatológicos, tiempo de espera. No hay nadie más, hay muchas profesiones que tienen que esperar. Y los agricultores yo creo que son el ejemplo por excelencia. Creo que Santiago hace referencia a ellos, ¿no? Dice, observar el ejemplo del agricultor y tal, que luego tienes que esperar la lluvia temprana y la lluvia tardía. Entonces, como hay un tiempo de espera y no hay una relación directa, inmediata entre lo que siembro, nuestras vidas que hemos sembrado al Señor por nosotros y por los demás, y el resultado, ahí viene el enemigo malo. ¿Y qué nos presenta el enemigo malo? El enemigo malo es un especialista en sembrarnos atajos. Decid conmigo, atajos. Él es un especialista en atajos. Que para conseguir algo, cojamos atajos. Y él nos presenta los atajos. Por ejemplo, a Eva le presentó un atajo. Ellos tenían todo, eran incluso, me atrevería a decir, partícipes de la naturaleza divina, en el sentido que Dios bajaba al huerto y ahí tenía una comunión tan poderosa, tan fuerte, tan interna, tan vivencial con Adán y Eva. Eran los gobernantes de toda la creación, lo tenían todo. ¿Había algo que no tuvieran Adán y Eva? Eran los dueños de todo. Dios le había dado los animales, las tierras, el cielo, eran los gobernantes con la autoridad de Dios de toda la tierra. No había nada que le faltara. Pero llega, y Dios tenía un propósito eterno con Adán y Eva. Él tenía un propósito de eternidad, que luego Cristo recuperó en la cruz del Calvario, pero el primer propósito de Dios con Adán y Eva era un propósito eterno. Una comunión intensa, lo tenían todo, pero llega y había que esperar el proceso de Dios y el propósito bello. Pero viene el enemigo malo y le dice, no, os falta una cosa. Tenéis que comer de la fruta y del árbol porque vosotros no sois como dioses. Y cuando comáis de la fruta, seréis como Dios, que es lo único que os falta. Por lo tanto, les animó a que cogieran el atajo de elegir, porque en definitiva, si tú piensas bien, el enemigo le dio a Adán y Eva el atajo para elegir entre la obediencia o la felicidad. Él le puso la fruta, le puso el árbol, todo codicioso a la vista, en apariencia bello, y le dijo, mira qué bueno. Y además, no solamente que es bueno y apetitoso, sino que cuando comáis eso vais a ser como Él, como Dios, sabiendo el bien y el mal. Que Él estaba sutilmente
la serpiente ofreciendo a Adán y Eva? Que eligieran entre obedecer a Dios o ser felices. Si comían el árbol, iban a desobedecer a Dios. Pero bueno, tampoco Dios es bueno, te va a perdonar y aquí vas a ser feliz. Sin embargo, si obedeces a Dios, no vas a poder comer de aquel árbol y vas a ser una persona infeliz, amargada. Le ofrece el falso dilema de elegir entre obediencia y felicidad. Y ahí cayó Eva y cayó Adán. Y afectó a su perseverancia. Entonces el enemigo nos ofrece atajos. Comed la fruta, porque vais a ser dioses. Y el enemigo nos presenta atajos a la perseverancia. Como pueden ser, yo te voy a ofrecer algo más rápido para que consigas tu objetivo antes. Te voy a ofrecer algo más cómodo para que no tengas tanto sacrificio, para que no tengas que ir como el agricultor sembrando, cuidando. No. Yo te voy a ofrecer algo rápido, algo más cómodo, algo más placentero o algo más intenso. Pero bueno, eso no es el motivo de la charla de hoy, ¿no? Por tanto, mis amados, hay dos maneras de perseverar. La perseverancia según la carne, según el ego, la perseverancia humana y la perseverancia según Dios. ¿Cuál es la perseverancia humana, la del ego? Pues aquella que dice yo y yo. Yo voy a perseverar, yo voy a conseguir, yo voy a obtener, yo voy a hacer, yo voy a tener, a alcanzar. Por ejemplo, yo quiero tener un cuerpo perfecto. Hay gente que quiere, y no es malo, entre comillas. Yo quiero tener un cuerpo perfecto. Pero para tener un cuerpo perfecto vas a necesitar tener una dieta exigente, tener unos días de gimnasio exigentes, incluso tener un preparador personal con exigencia que cuesta mucho dinero, dormir unas horas, no comer aquello, beber aquello. ¿Por qué? Es una perseverancia para obtener algo en mi cuerpo que sea... O sea, para tener un cuerpo perfecto y se necesita mucha perseverancia. Tú quieres un cuerpo admirable. Cuidado, no todo en esta perseverancia es malo. Hay perseverancias humanas que son lícitas y que son buenas. Yo quiero tener una carrera, yo quiero conseguir aquello, quiero tener mi empresa, quiero tener... Hay perseverancia. El peligro de la perseverancia humana es que podemos caer en la idolatría. Ese es el peligro real. El peligro real de la perseverancia humana es que quiero y anhelo tanto tener algo y yo quiero conseguir algo, yo quiero tener aquello y alcanzar aquello, que podemos rayar la idolatría. Esa es la manera natural, la manera de la carne. Pero hay otra perseverancia, que es la perseverancia de Jesús. La perseverancia de la palabra, la perseverancia de Dios. Y esta la vamos a ver en esta mañana con la ayuda del Señor. Me quiero centrar en esta, en la perseverancia del Señor, de la palabra, con el ejemplo de 4 personajes, por decirlo de esta manera, que nos van a ofrecer unas claves muy importantes para captar y coger de ellos nosotros para nuestra propia vida y crecimiento espiritual lo que le pasó. Y el primero de ellos es el profeta Elías. Bien sabéis que cuando Jeroboam divide el reino de Dios, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios está dividido desde su fundación por Jeroboam entre el reino del norte y el reino del sur, el reino del norte con capital en Samaria, el reino del sur con capital en Jerusalén. Desde su fundación, el reino del norte anduvo en idolatría, en sincretismo, anduvo en apostasía,
Y esa idolatría en el reino del norte fue cada vez avanzando más. Cada vez se hacía más fuerte, hasta que llegó a un rey que fue uno de los reyes más malos que hubo en Israel, que se llamaba Acab, el rey Acab. Ahí llegó el culmen de la idolatría, del sincretismo y de la apostasía de Israel al límite máximo. Estaba casado con Jezabel. Jezabel no era precisamente una mujer del pueblo de Israel, era una mujer de un pueblo pagano. Y no solo eso, sino que ella adoraba a los dioses fenicios de donde provenía. Pero se casó con ella, curiosamente. Jezabel, como ya sabéis la mayoría, no era una mujer hábil y manipuladora e incitaba a su marido, porque puede haber mujeres hábiles, bueno, todas en general son hábiles y las mujeres son muy hábiles. Y no voy a decir manipuladoras, pero hábiles sí que son. Jezabel era hábil y manipuladora, pero cuidado, para incitar a su marido a lo malo, no a lo bueno. Porque si tú eres hábil y manipuladora para incitar a tu marido a lo bueno, gloria al Señor. Pero si él es hábil y manipuladora para incitar a tu marido a lo malo, ay mío, cuidado con eso. Pero ella era hábil y manipuladora y manejaba a su esposo con el dedo meñique, pero para lo malo. El problema es que Jezabel tenía un estorbo. ¿Quién era el estorbo? ¿O qué era el estorbo de Jezabel? Elías. Jezabel odiaba a los profetas de Dios. Por eso mandaba matar a los profetas. Jezabel, cuando perseguía, no perseguía diciendo, bueno, tal, en el buenismo. Jezabel perseguía a muerte. Y mató Jezabel a muchos profetas de Dios. Y hubo muchos profetas de Dios que por miedo a Jezabel dejaron su ministerio. Y volvieron atrás. Y el único que quedó, bueno, que creía que había quedado, Elías. Elías perseveró. Aún en medio del miedo, Elías perseveró. Por eso cuando ya salió de Horeb, que lo vamos a contar ahora, él dijo, Señor, yo creo que soy el único que he quedado. ¿Y qué le dijo? Dice, hay 7.000 que no han doblado todavía sus rodillas ante Baal. Ahí tenemos uno de los primeros ejemplos en Elías, la perseverancia en medio del miedo. Elías se sostuvo. Y no es que Elías no tuviera miedo, tenía mucho miedo. A ver si te crees que Elías era alguien supersónico, supernatural. No. Elías tenía miedo. De hecho, Elías dejó de vivir en el lugar donde vivía. ¿Por qué? Porque tenía miedo a que lo persiguieran y a que lo señalaran y dijeran, mira, Jezabel, allí está Elías. Y que lo denunciaran. Por eso Elías coge su mochila. Si iba con mochila, que no lo sé. Y se alejó por el camino del desierto muchos días andando, muchos días por el camino del desierto. Hasta que llegó a un árbol, como ya sabéis, no leemos porque todos sabemos. Hasta que llegó a un árbol en medio del desierto, un enebro. Y se puso ahí tumbado y le dijo, Señor, quítame la vida. Fíjate que no le dijo, me voy a suicidar. Le dijo, quítame la vida, porque hay una diferencia entre el que quiere morirse y el que se suicida o quiere suicidarse. No es lo mismo. El que tiene tal pesadumbre, tal cansancio, tal depresión, que desea morirse, todavía confía en que Dios es el autor y el que quita y pone la vida. Por eso le dijo, quítame la vida. No le dijo, me voy a quitar la vida. Le dijo, quítame tú la vida. Es decir, Elías todavía confiaba en que Dios era el dueño de la vida. Sin embargo, el que se va a suicidar o el que se suicida ya no confía en que Dios es el dueño de la vida. El dueño de la vida en este caso soy yo. ¿Entendemos la diferencia? El caso es que Elías allí en medio de ese enebro y de ese sueño, en medio del sueño,
Ese sueño era un sueño que no reparaba. ¿Sabéis por qué? Porque el que tiene depresión duerme, pero no le descansa lo suficiente como para salir de la depresión. Es el sueño de la depresión. El sueño de querer quitarse del medio, concretamente a cada momento. Elías se echa y Dios va a ayudarlo y lo auxilia. Y le dice, Elías, un ángel lo despierta y le dice, come y bebe. ¿Y qué hizo Elías después de comer y beber? ¿Qué hizo? Se echó a dormir otra vez. Comer y dormir. ¿Qué haces después de comer? Dormir. ¿Qué haces después de dormir? Comer. Y se echó a dormir otra vez. Y cuando otra vez el Señor tiene misericordia y va por él, como en esta mañana viene a por nosotros, el Señor le despierta de nuevo y le dice, Elías, que no es dormir, hombre, que no es dormir. Come y bebe, y atención porque aquí viene la primera clave. Come y bebe, nuestras traducciones, la mayoría de ellas dicen, porque largo camino te resta, porque el camino es muy largo. Pero hay una traducción que vi preparando el tema que dice lo siguiente, y va más acorde con el tema. Hay otra traducción que dice, Elías come y bebe porque el camino es superior a tus fuerzas. Elías come y bebe porque el camino es superior a tus fuerzas. Dos perseverancias. La que dice, yo puedo, tú puedes, lo vamos a lograr, ánimo. Y la perseverancia de Dios que nos dice, el camino es superior, hijo, a tus fuerzas. O sea, es una manera delicada de decirle, Elías, tú no puedes. Yo no sé si lo habéis visto antes de esta manera, pero preparando el mensaje me di cuenta de que Dios le estaba diciendo, oye, Elías, come y bebe porque lo que te queda es superior a la fuerza que tú tienes. Es decir, una manera sutil y evidente de Dios, como Dios lo hace muchas veces, de decirle, come y bebe porque tú no puedes. La perseverancia de Dios no parte de la base del tú puedes. De tú eres un campeón. De tú vas a conseguirlo. No. La perseverancia de Dios no parte del tú solo puedes. La perseverancia de Dios parte de Elías, tú no puedes, pero conmigo sí puedes. Y hay que trazar bien la diferencia, porque a veces si no nos podemos confundir. Y hay varios pasajes en el Nuevo Testamento donde lo asevera. Por ejemplo, en Mateo capítulo 19, versículo 24. ¿Podemos ponerlo ahí? Mateo 19, 24, mira lo que dice el Señor ahí. Es muy conocido. Mateo 19, 24. De cierto, el 23, os digo, difícilmente entrará el rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, dice el Señor, que le es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. Cuando los discípulos lo oyeron, se asombraron y diciendo, ¿quién podrá ser salvo? Y Jesús lo miró y dijo, atención, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Esa es la perseverancia de Dios. Esa es la perseverancia de Dios. ¿Y cuál es? Es decir, yo en mí mismo no puedo. Estoy limitado. Como dijo Pablo, me acuerdo siempre de ese versículo de Pablo. Para esto, Señor, que tú me has llamado, ¿quién es suficiente? ¿Quién? Y el otro pasaje que habla de esto, de la perseverancia según Dios, ¿cuál es?
Uno puede ser este: lo que es imposible para los hombres, para Dios todo es posible. ¿Y el otro? Señor, quítame este aguijón, porque ya durante 3 veces, pero el Señor me dijo, no te lo quito. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona, se empodera, se hace fuerte, se establece en tu debilidad, en tu inoperancia, en tu no puedo. Ahí perfecciono mi debilidad. Ahí en esa debilidad, en tu no puedo, perfecciono mi poder para que puedas en mí. Por lo tanto, Dios le muestra a Elías: Elías, ten la conciencia clara y ten clara una cosa. Y hoy a nosotros en este retiro, el Señor en nuestra conciencia nos quiere hablar para decirnos: tú solo no puedes, pero conmigo sí puedes. Señor, ¿conmigo o contigo cómo? ¿Cómo puedo? Primero, siendo consciente de tu debilidad y de tus limitaciones. Y en segundo, Elías. Y Elías hoy somos todos. Y en segundo lugar, con el alimento del cielo. ¿Os habéis preguntado alguna vez cómo duró 40 días después de comer unos chuscos de pan y un poco de agua? Porque yo sé, yo si desayuno hoy y hoy no como, mañana o pasado mañana estoy débil como vamos, para morirme, ¿o no? Sin embargo, esa comida tenía que tener algo especial. Porque dice que después de comer las tortas cocidas y el agua, tomó fuerzas y continuó su camino hacia Horeb durante, ¿cuántos días? 40 días. Y ahí ya no pone más que hubiera habituallamiento ninguno. Ya no hubo más parada para comer y beber. Luego ese alimento, el pan y las tortas, la harina y el agua que tomó, tenían que tener algo especial. Porque le dio fuerzas para 40 días hasta que llegó al monte Horeb y Dios le habló. ¿Qué es ese alimento del cielo? Cristo. ¿Os acordáis cuando os prediqué que la roca en aquella ocasión, hace 1 año o 2, era Cristo? Esto que comió Elías era Cristo. Hay que comer a Cristo. Hay que beber a Cristo. Y no vale hacerlo solamente una vez. Hay que comer a Cristo y beber a Cristo cada día, para que la fuerza venga a nuestra vida y la perseverancia se manifieste hasta que lleguemos al monte Horeb, que en este caso es la presencia del Señor, donde Dios nos va a tratar y va a hablar con nosotros. Entonces, y allí cuando llega Elías a Horeb, renueva su alianza con el Señor. ¿Y cuáles son las claves de Elías para pasar al siguiente? Las claves de la perseverancia de Elías es: Elías, sé consciente de tus limitaciones. Cuidado con la vanagloria y la soberbia. Y come el alimento del cielo. Pasamos a otro profeta. Curioso. Hoy va de profetas. Jonás. La perseverancia de Jonás. No fue enviado Jonás, como ya sabéis, a su pueblo. Fue enviado a Siria, a Nínive, capital del imperio asirio. Por cierto, ya sabéis que los asirios eran los personajes más crueles, ¿no?, de aquella época. El imperio asirio, el ejército asirio, tenía fama de su crueldad por las barbaridades que hacían con las tierras conquistadas y con los enemigos. Se hacían respetar por las torturas terribles, ¿no?, que hacían con la gente. Así que Dios, el Señor, va a Jonás y, como ya sabéis, le dice: Jonás, ve y predica. ¿Dónde? En Nínive.
Señor, ¿no hay otra cosa? Nínive. Está bien, Señor. Coge el barco y se va al otro lado. Bueno, ya sabéis lo que pasa, no voy a explicar el tema, se lo traga la ballena y todas estas cosas, el gran pez, en el fondo cuando está en el vientre del gran pez, adora, ora y adora, y lo vomita el pez allá. Yo creo que en su carne él estaba tentado a decir, voy a meterme en vez de salir a Nínive, voy a ver si hay otra ballena que me trague y me lleve otra vez a de donde he salido. Pero no lo hizo, dice, no me voy a atrever otra vez a meterme en el vientre de otra ballena, no vaya a ser que... Y entonces ahí tenemos al profeta Jonás que predica en Nínive. ¿Y qué pasó? Pues que en contra de todas las expectativas los ninivitas oyeron, se arrepintieron, cosa que no hizo el pueblo de Israel en aquel tiempo, que andaba en apostasía, andaba en sincretismo y en desobediencia. El pueblo de Israel me refiero al norte de Israel, las tribus del norte, el reino del norte. La pregunta es, ¿por qué Jonás no quería ir a predicar a Nínive? Y aquí vamos a encontrar otra clave de la perseverancia. ¿Por qué? Una era por miedo, obviamente, ¿no? ¿Sí o no? Hemos dicho que eran terribles los asirios, terribles de torturas y de... Bueno, una era porque tenía miedo. ¿Y la otra? Aquí está la clave. No tanto. Por ahí puede ser. Venga, participad. Vamos a hacerlo dinámico. No quería que el pueblo de Israel fuera reemplazado por otro pueblo en su propósito, ya que Israel en ese momento se encontraba fuera de la voluntad de Dios. Puede ser también. Podría ser. Alguno ya hoy se despertó. Podría ser también. Pero yo he encontrado otra que afecta mucho, otra clave que afecta mucho a la perseverancia y a la nuestra ministerial también. Y ahora cuando te la diga vas a ver cómo es verdad. Ya le hemos dicho eso. Ya le hemos dicho. Dos claves por el que Jonás se resistía a ir. Para mí, esas pueden ser verdad también. Pero yo he encontrado esta, el miedo principalmente. Bueno, puede ser que le daba rabia a ese pueblo y tal. Pero hay otra importantísima. Te estoy creando la expectativa porque cuando te la diga... Lo podemos ver en cómo termina la historia. ¿Cómo termina la historia de Jonás? Cuando Jonás se sienta después de haber cumplido y se sienta en el arbusto que era una calabacera, ¿no? Y se sienta allí desde fuera de la ciudad. ¿Qué estaba esperando Jonás? ¿Qué estaba esperando? Juicio del cielo. Luego, ¿cuál era el otro motivo por el que Jonás decía? Él sentía que era ya inútil, una pérdida de tiempo, ir a Nínive a predicar. ¿Para qué? Si no se van a arrepentir. ¿Entendéis? Aunque Dios le había mandado, pero él sentía como decía, esto es inútil, me siento y veo cómo le cae el fuego. Y resulta que se arrepienten. ¡Wow! ¿Cuál es la clave ahí de la perseverancia? Que uno pierde perseverancia por miedo, pero uno también pierde perseverancia porque cree que es inútil o no tiene sentido ya hacer lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, pastores que han dejado de predicar todo el consejo de Dios porque hay algunos temas que hoy ya no se pueden predicar. Porque hoy ya hablar de santidad o que los jóvenes que no están casados no pueden convivir juntos, hoy en día, ¿para qué vas a hablar de eso si van a vivir juntos igual? ¿Para qué vas a predicar de pecado y de arrepentimiento si hoy la gente ya eso le da igual y va a hacer lo que le da la gana? Es una pérdida de tiempo, hablemos de 1000 cosas. ¿Entendéis lo que quiero decir?
Había como en Jonás un sentido de decir, esto es una pérdida de tiempo. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en nuestro ministerio con esta sensación? De decir, yo predico y hablo y esto es una pérdida de tiempo porque aquí todo el mundo hace lo que le da la gana y cada uno viene a la hora que quiere en la iglesia, cada ministerio hace lo que quiere, no consulta con el... No hay... ¿Para qué voy a hablar de arrepentimiento? ¿Para qué voy a predicar el evangelio si este país es más duro que una piedra? Y cuando le damos cabida a ese pensamiento de esto no va a servir, esto no tiene sentido, aquí nunca el Señor va a hacer nada porque la maldición está sobre España, aquí ¿para qué vamos a predicar a los jóvenes que vivan en santidad si luego viven como le da la gana? Como dejemos entrar ese pensamiento de inutilidad o de decir que esto para qué sirve, entonces estamos dando una cabida a que nuestra perseverancia falle. Porque uno anticipa un resultado negativo con esto de que es inútil. Y eso afecta al ministerio. Jonás pensaba en el fondo que era inútil, que estás intentándolo pero no va a servir para nada. Entonces ahí viene Dios y le da la gran lección. ¿Cuál es la gran lección? Le muere la calabacera que le daba la sombra, la chicharra, y le da el sol en su cabeza y dice, qué fastidio ahora tener que... O sea, encima de que consideraba que era inútil, ya Dios le da la lección y dice, mira, se han arrepentido todos, pero ahora la chicharra eso. Porque claro, cuando se arrepienten todos y Dios salva a ese pueblo, este Jonás dice, ¿cómo puede ser esto? Y encima la chicharra lo de atrás, cuando yo estaba esperando el juicio, me quita la sombra y Dios le dice, o sea que ahora tú te fastidias porque yo te he quitado la sombra de la calabacera y no tienes en cuenta lo que yo amo a ese pueblo. Tú amas a esa calabacera y ahora te fastidias porque ya no te da sombra, pero no te das cuenta, le dice el Señor, lo que yo siento por toda esa gente que no se hubiera arrepentido y por tantas almas que se pierden. Y ahí le da la lección. ¿Cuál es la lección para nosotros? Y el Señor me la mostró de esta manera. Cuando vemos personas a las que servimos en nuestras iglesias o multitudes en las calles, ¿sabes cuál tiene que ser nuestro primer pensamiento para que nos ayude en la perseverancia? Oh Señor, ¿cuánto amas tú a esta gente? Sí, incluso a los que nos dan dolores de cabeza en las iglesias, incluso a los que nos abandonan y nos traicionan, incluso a aquellos que pagan mal por bien, pero y en las multitudes en las calles, y nuestras familias en las iglesias, nuestros chavales. Señor, ¿cuánto amas tú? Que venga en esta mañana a nuestros corazones y a nuestra mente el renuevo de la clave de la perseverancia de Jonás para entender y renovar en nuestra mente, oh Dios mío, cuánto amas tú a esta gente, desde siempre hasta la última gota de tu sangre los amas. Podemos darle un aplauso al Señor. Aleluya. Mirar a nuestra gente con ojos de amor. Mirar a las multitudes con ojos de amor. Mirar a los nínives de este siglo con ojos de amor y de misericordia como los mira el Señor. Clave de la perseverancia. Y no dejarse llevar. ¿Habrá fruto? ¿Habrá fruto? Solamente Dios sabe si habrá fruto. La obra es de Él. El Señor lo sabe. ¿Claves de Jonás entonces? Y ya pasó el tercero. Claves de Jonás.
Las de Elías era, Elías, quiero que seas consciente de tus limitaciones, conscientes de que tú no puedes, consciente de que tienes que tomar el alimento del cielo, beber a Cristo y comer a Cristo cada día. Y a Jonás, déjate de miedos tontos y absurdos y no pienses que tú eres o lo que vas a hacer es algo que no va a tener sentido y que es inútil. Al contrario, es mi obra. Mi palabra no volverá vacía, dice la palabra del Señor. Y todo lo que hagamos para el Señor, dice que tendrá su fruto y se recompensa. Eso dice la palabra. Porque ningún trabajo que hagamos, dice la palabra, es en vano. Tercero, muy rápido, y voy al cuarto y último. Tercero, muy rápido. Hemos visto Elías, hemos visto Jonás. Hay una clave muy rápida, porque me quiero centrar en el cuarto y último. Hay una clave de perseverancia muy importante en David, en el rey David, que nos gusta tanto. A mí me encanta. Ya sabéis, ¿no? En 2 de Samuel, capítulo 11, adulterio, mentira, fornicación, bueno, todas las cosas, ¿no? Los pecados con Betsabé, con Urías. Y cuando le llega el profeta Natán y le denuncia su pecado, apenas se da cuenta entonces David, cegado por el pecado, un año después, le llega Natán y le hace entender que Dios lo sabe todo. Lo primero que hace David cuando Natán le dice, tú eres ese hombre, tú eres ese hombre. Y David dice, he pecado contra el Señor. Yo he pecado contra el Señor mi Dios. Y lo que me sorprende no es que un rey, todo un reinazo, todo un rey, lo que me sorprende no es que todo un rey diga y se humille diciendo yo he pecado sin excusas, no como Saúl, que le dijo no, pero yo he pecado porque el pueblo, porque él dijo yo he pecado. Me sorprende la humildad de David en el sentido de decirle yo he pecado, pero lo que más me sorprende es la rapidez de Natán por parte de Dios de decirle Dios te ha perdonado. O sea, nada más decir David, yo he pecado contra el Señor, Dios le dice a Natán, dile de mi parte que yo ya lo he perdonado. Me sorprende la rapidez y la humildad de un rey humillándose, pero me sorprende la misericordia de un Dios grande que le perdona automáticamente su pecado. Clave de la perseverancia que yo he visto en mi propia vida y me imagino que vosotros también. Es muy importante, amigos, queridos, pastores, obreros, ancianos, servidores del Señor, tener una conciencia de arrepentimiento verdadero cada día. Cada día. Esa conciencia de arrepentimiento. Vosotros sabéis que Pablo era uno de los que decía, al final de su ministerio, él decía, Pablo, el último de los apóstoles, como un abortivo y el primero de los pecadores. No es porque Pablo estuviera haciendo pecado y manteniendo una vida de pecado, sino porque la conciencia de pecado de Pablo, a medida que crecía en el Señor, se iba haciendo más fina. Más fina, y eso es lo que tiene que pasar en nuestros ministerios y en nuestras vidas. Conforme vamos creciendo en el Señor y en el ministerio, la conciencia de pecado, del temor de Dios, la conciencia del arrepentimiento genuino tiene que ir hilando cada vez más fino. Si no, nos pasará como, al contrario, a Saúl, a Sansón y todos esos que no voy a hablar. Me sorprende la humildad y el arrepentimiento rápido de David, pero me sorprende la misericordia. Por eso él, cuando Absalón le divide el reino, le mata al otro hijo, por eso tiene que huir, se acuesta con las concubinas del padre. Él, conociendo la misericordia, David, de su Padre Celestial, se comportaba con misericordia hacia el hijo que le había
machacado la vida. Absalón, hijo mío, Absalón. Conciencia de arrepentimiento clave para la perseverancia. Y vámonos al último. Vámonos al último. ¿Quién será el último? Hay muchos, ¿eh? Vamos a repasar un poquitico, rápido. Creo que vamos muy bien de tiempo. Hemos visto el primero a Elías, que le dice Elías en esa traducción: come y bebe porque el camino que te queda es superior a tus fuerzas, tú no puedes. Por lo tanto, acepta tus limitaciones, come la torta y el pan y el agua y sigue adelante. Hemos visto a Jonás, que tiene miedo y por eso no persevera en el proyecto del Señor, pero también entiende que lo que está haciendo ya no tiene sentido, es inútil. Y ese sentimiento quita perseverancia. Si tú lo que estás haciendo en tu ministerio, si lo que estás haciendo para servir al Señor, en el fondo de tu alma, o quizás el enemigo aquí te dice, no vale para nada, llevas X años, tanto tiempo, no sé cuántas veces, ¿y para qué? ¿Para qué? Eso viene del infierno. No viene de Dios. No viene de Dios. Y luego David, pidamos al Señor un espíritu de arrepentimiento continuo para perseverar. Señor, perdona nuestras debilidades, perdona nuestros pecados, perdona nuestros yo puedo, yo valgo, perdona incluso nuestras ilusiones. No las ilusiones sanas, sino las ilusiones egoístas. Y entramos al cuarto. Aquí me quiero detener un poco más. El cuarto ejemplo es, obviamente, el ejemplo por excelencia de perseverancia. Y no hablo de Jesús, que podría ser. Hablo de un hombre que era y tenía. Era el hombre más consagrado de la tierra. Era el hombre que sacrificaba por sus hijos cada día adoración y sacrificios al Señor. Era el hombre modelo que podía ejemplificar bien lo que hemos dicho al principio de la perseverancia, que la perseverancia se hace difícil cuando hay un tiempo de espera entre lo que yo estoy dando y sembrando en otros y discipulando y formando y evangelizando y sirviendo en la iglesia y el tiempo de recogida de fruto. Y hay un ejemplo en la Biblia, que ya sabéis quién es, que ejemplifica bien esto. Sacrificaba por sus hijos, era un hombre íntegro y recto delante de Dios y de los hombres, que se llamaba Job. En Job encontramos el ejemplo perfecto de la perseverancia. Íntegro como nadie, temeroso de Dios, apartado del mal y sirviendo a Dios en medio de una generación que no quería saber nada de Dios. Y de repente le viene una riada, como la de Valencia, a su vida, a su ministerio y a su familia. Le viene un tsunami, pero aún así tú te das y te entregas y muchos te fallan. Y muchos se van con ingratitud y otros se van hablando mal o esos mismos, y tú has sacrificado a tu familia y a tus hijos. Y hay pastores que ya no están en el ministerio porque son mayores o porque han cedido al testigo o lo que sea, que no les llama nadie nunca. Nunca. Ni una llamada. Yo los conozco. Conozco pastores y siervos que después de haber sacrificado todo en su vida por el Señor, con gusto,
Aquí no estamos hablando de que nadie esté obligado a estar aquí. Con gusto y por llamado, pero entended. Conozco gente que después de haber sacrificado todo, no solamente que no los llama nadie de sus amigos o de su hijo espiritual o de su gente de su iglesia, sino que como han sacrificado a su familia, ahora sus hijos tampoco los llaman, los naturales, sus hijos naturales. Y se encuentran en una residencia o se encuentran en un piso donde dicen, sí, mi hija me llamó el año pasado, vive en la misma ciudad pero me llamó hace un año. Ingratitud. La ingratitud es un río que como no tengamos cuidado con él y lo encaucemos, el barranco del pollo ese, encauzarlo, porque viene para llevarse tu cimiento. Uno es el dolor injusto y otra cosa es la ingratitud. Y la ingratitud te va a venir y el dolor injusto, el que tú llamas dolor injusto, también te va a venir. Pastor, ¿y cómo hacemos con esto? A Jesús le pasó. A Pablo le pasó, a Job le pasó. ¿Cómo superar cuando vienen estos torrentes? ¿Cómo superar cuando tú haces el bien y no recibes la retribución que sería lo normal? ¿Cómo superar cuando tú te entregas y no recibes de inmediato lo que es normal cuando tú siembras, que es recoger? ¿Cómo superar cuando haces el bien y te llegan los males que no esperas? Porque no es solamente que no te llega muchas veces sembrando lo bueno, tu vida, tu familia para el Señor, no solamente es que no te llegue lo bueno que estás esperando, sino que a veces te llega lo malo que no estás esperando. Qué negativo. No, esto pasa. Y si no, o me ha pasado a mí solo, a lo mejor. ¿Cómo superamos esto? En esos momentos, cuando llegan los torrentes, el dolor injusto, la ingratitud, cuando llega lo malo en vez de lo bueno que tú has sembrado, en ese momento tu ministerio es puesto a prueba. Más que nunca. En ese momento, en esos momentos, dice el Señor, yo Dios necesito saber, escucha, y tú necesitas saber si me amas más a mí o amas más al ministerio que yo te di. En los momentos de los torrentes, como Job, Dios y tú necesitáis saber o necesitamos saber si le amamos más a Él o al ministerio. Si me sirves por mí y por amor hasta el final o me sirves por otros motivos, por aplausos, por recompensas humanas, por fama, porque quiero tener una iglesia grande, porque quiero. Pues en esos momentos de los torrentes es cuando se muestra verdaderamente si me sirves a mí por aplausos o recompensas o por amor. Y las dos palabras que resumen eso son muy sencillas: purificación y cruz. Las dos palabras que resumen los torrentes son purificación y cruz. Aceptando y creyendo que lo que Dios ha permitido es para mi santificación, para mi crecimiento, aunque sea pastor, apóstol, papa de Roma o lo que sea. Aceptando y sabiendo que todas las cosas, incluidos los ríos, ayudan a bien de aquellos que aman al Señor. Purificación y cruz. Es decir, santificación y para que me agarre más del Señor. Para que me agarre más de la cruz de Cristo.
Dios quiere que en mi corazón se apegue a Él y no a recompensas, ministerios, aplausos, bendiciones y lo que pueda venir por servirle. Podemos darle un aplauso al Cristo de la gloria. Aleluya. Y ya termino. Voy a pedirle al grupo de alabanza que puedan venir y en función de lo que yo he hablado, que el Señor os inspire para tocar una canción que sintáis de parte del Señor, ¿no? Y que venga bien para esto, ¿no? Entonces, mis amados hermanos, a veces siento decirte que Dios va a permitir y permitirá que pasemos por horribles tribulaciones, horribles desiertos, fuertes tribulaciones, porque ahí aprenderemos a amar a Dios. Escúchame, aprenderemos a amar a Dios más por lo que Él es y no por lo que Él me ha dado. Y no por el ministerio que tengo. Cuando vengan estos ríos, porque vendrán, ahí se sabrá, insisto, si yo amo a Dios por lo que me da, porque merece ser amado, merece ser servido, merece ser adorado, o le amo por otros motivos. Y entonces ahí se purifica el corazón. Y los pastores necesitamos purificar nuestro corazón, igual que todos los demás. Los pastores necesitamos purificar nuestro corazón y agarrarnos cada día más a la cruz de Cristo. ¿Cómo termina Job? Diciendo: gracias, porque yo antes de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Cómo termina Job? Esperando, en medio del dolor y de la tragedia y de las riadas que vinieron contra su... Y aquí hay gente que ha sufrido mucho en su familia. Y algunos que no están aquí, que han perdido 2 hijos por una riada que vino sobre su casa. Y otros muchos que estamos aquí que tenemos otras cosas. Pero necesito saber, ¿y tú? ¿Por qué estás aquí? ¿Y por qué me sirves? ¿Y por qué tienes y quieres ese ministerio que anhelas? ¿Por qué? Como Job, antes de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Y también como Job, yo sé que mi Redentor vive. Vamos a ponernos de pie. Gracias.